Bien, buenas noches. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este taller de manejador de contabilidad fiscal. Ese es el nombre de nuestro curso. En esta ocasión yo voy a ser su facilitador. Mi nombre es Joan Salcedo. Acá les presento mi número de contacto y mi correo para cualquier duda que se le presente en el transcurso de la semana, pues me pueden escribir sin ningún inconveniente. Estaré ahí disponible para ustedes. Entonces, antes de iniciar, quiero que empecemos con una pequeña reflexión. Si alguien me puede ayudar a leer, por favor. Adelante. Gracias. El nombre de la reflexión es Vive el presente. Un hombre se le acercó a un sabio anciano y le dijo: me han contado que eres muy sabio. Por favor, ¿qué cosas haces como sabio que no podemos hacer los demás? El anciano le contestó: bueno, cuando como, simplemente como. Duermo cuando estoy durmiendo, y cuando hablo contigo, solo hablo contigo. El hombre lo miró con asombro y le dijo: pero yo también puedo hacer esas cosas, y no por eso soy un sabio. Yo no lo creo así, le replicó el anciano. Cuando duermes, recuerdas los problemas que tuviste durante el día, o te preocupas por lo que podrás tener al levantarte. Cuando comes, estás pensando en qué harás después. Mientras hablas conmigo, estás pensando en qué vas a preguntarme o cómo vas a responderme antes de que termine de hablar. Moraleja: el secreto es estar consciente de lo que estamos haciendo en el momento presente, y así podemos disfrutar de cada minuto de nuestra maravillosa vida. Muy bien, muchas gracias. Excelente reflexión. Vivir el presente. Entonces, vamos a iniciar con una pequeña dinámica de presentación en la que cada quien tiene que decir su nombre, luego su edad, el lugar donde trabaja, si es que trabaja, la posición que ocupa y su fruta favorita, y yo voy a comenzar. Mi nombre es Joan Salcedo, mi edad 25 años, lugar de trabajo, actualmente trabajo en la Clínica Unión Médica del Norte, la posición que ocupo, asistente de auditoría interna, y mi fruta favorita es la manzana. ¿Quién sigue? Adelante. Mi nombre es Andy Torres, tengo 25 años, trabajo en el Homs como médico general y mi fruta favorita es la piña. Muy bien, muchas gracias. Adelante, señorita. Mi nombre es Vanessa Vargas, tengo 24 años, trabajo en una compañía que se llama Astral Consulting. En esta compañía cumplo con el cargo de encargada de presupuestos y mi fruta favorita es la fresa y el coco. Oh, todos, excelente. Muy bien, adelante. Bien, mi nombre es José Miguel de Jesús Brillón Ureña, me pueden decir Miguelito. Edad 25 años, lugar de trabajo Incosol, la posición que ocupo es la gerencia y fruta favorita el guineo, claro está. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Adelante. Mi nombre es Miralca Comprés, tengo 26 años, trabajo en la tabacalera. Actualmente ocupo la posición de contabilidad de costos y mi fruta favorita es la fresa. Muy bien, ok, adelante. Mi nombre es Wilmer Pichardo, tengo 25 años de edad, trabajo en WS Cycling Lab como fisioterapeuta independiente y mi fruta favorita es el guineo. Ok, excelente. Entonces tenemos un elemento en común aquí entre Miguelito y Wilmer, el guineo. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a continuar poniendo ya las reglas del juego. Vamos a hacerlo de manera democrática. Yo voy a dar dos reglas, que es la que vamos a utilizar durante el curso, y ya ustedes van a proponer la que gusten. Okay. Las dos reglas que voy a proponer: la primera, apagar el teléfono, ponerle un modo de vibración para evitar las distracciones, y participar activamente. Me gusta que participen. ¿Alguien propone alguna más? Adelante. Bueno, yo entiendo que respetar las opiniones de los demás. Ok, excelente. Escuchar atentamente. Ok, muy bien. Escuchar las opiniones de los demás. Sí. Levantar la mano para participar. Ok, muy bien. Muy importante el aporte de Wilmer ahí. Entonces, en esta parte quiero conocer de cada uno de ustedes cuáles son sus expectativas para este curso. Es decir, ¿qué ustedes esperan al finalizar este curso? Sí, Bueno, adelante. mi expectativa principal en este curso es aumentar mis conocimientos sobre impuestos. Ok, muy bien. ¿Quién más? Adelante, Ana. Yo espero de este curso aprender a llenar mi declaración de impuestos. Ok, excelente. En este curso le aseguro que lo va a aprender muy bien. Entonces, aquí le voy a
presentar cuáles son los beneficios del curso de manejador de contabilidad fiscal. ¿Para qué les puede servir? Bueno, dentro de los beneficios, que son varios, aquí detallé más o menos los más importantes, están que van a tener nuevos conocimientos, obviamente, ¿verdad? Van a mejorar la calidad humana, van a tener la posibilidad de una mejora laboral, pues con un campo de conocimiento más amplio, también la posibilidad de un empleo o de cambiar de empleo, y también una certificación de las habilidades adquiridas en el informe. Aquí vamos a resaltar lo que es la importancia del curso en cuestión, el curso que vamos a tratar. Tenemos que la contabilidad fiscal otorga en el individuo de manera integral razonamiento lógico, habilidad numérica, capacidad de síntesis. También ayuda a desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarios para obtener apropiación y desarrollo de conocimientos, aptitudes y destrezas profesionales, un pensamiento lógico y crítico acerca de los impuestos y el establecimiento de soluciones en el ámbito laboral relacionado con temas impositivos. Definitivamente es un tema de gran relevancia y no es un tema que atañe solamente a una persona que se dedica a la administración o a la contabilidad. Cualquier persona que sea ingeniero, que sea médico, que sea abogado, de una manera u otra converge con lo que son los impuestos. Por tal razón es imprescindible conocer de ellos. Entonces, continuando ya, quiero saber qué saben ustedes sobre lo que es la contabilidad fiscal, es decir, de los impuestos. ¿Qué saben ustedes? Adelante, Vanessa. Bueno, yo sé que los impuestos son obligados y que básicamente el Estado depende de ellos para poder tener sus ingresos. Muy interesante el aporte de Vanessa. Ciertamente los impuestos, como lo dice ya su significado de manera gramatical, es una imposición, porque de los impuestos pues dependen los gobiernos para poder financiar sus gastos. ¿Quién iba a participar? Adelante, Mireya. Por mi parte, yo de los impuestos sé que lo pagamos al momento de hacer compras, ya sea de algún bien o obtener algún servicio. Ok, interesante. Realmente los impuestos gravan los bienes y servicios, pero también gravan nuestros ingresos, también gravan nuestras propiedades. O sea que está excelente el aporte que hizo Minerca, pero es importante también saber que se aplican a otros rubros también. Adelante, Sergio. Bien, yo he escuchado que en nuestro país se da, bueno, y he leído también que se da mucho lo que es la evasión fiscal. Sí, realmente por el punto que anteriormente mencionaba, dado que los impuestos son de manera impositiva que se le aplica a los ciudadanos, pues tiende a generar cierta controversia, porque realmente en temas de economía el cambio en una variable afecta otras variables más, y realmente el hecho de que un ciudadano pague impuestos conlleva a desincentivar a los negocios que produzcan bienes y servicios que estén grabados como impuestos, y también reduce la capacidad de compra de un ciudadano. De manera que por eso ya genera ese tipo de controversia por el tema de la obligatoriedad. Entonces, este es el plan de ejecución del curso completo. Esto es lo que vamos a ver durante el curso completo de 36 horas, que está dividido en 3 módulos, cada módulo de 12 horas. El primer módulo que vamos a trabajar es el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, mejor conocido como ITEVIS. El segundo módulo, el impuesto sobre la renta. Y el tercer, es el impuesto selectivo al consumo. Entonces, aquí tenemos lo que es el objetivo del curso. Si alguien, por favor, nos puede ayudar a leerlo. Adelante, Will. Al finalizar el curso de manejador de contabilidad fiscal, él o la participante estará en capacidad de aplicar los conocimientos de contabilidad a nivel tributario en cualquier empresa de acuerdo a las normativas legales vigentes. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí les presento el primer módulo, nuestro primer módulo, que es impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS. Entonces, aquí en este punto quiero saber, ¿qué entienden por impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios? Adelante, Alex. Que es un impuesto que pagamos cuando compramos un bien o servicio. Ok, excelente. Muy Bien, lo mío es más una duda. Ok. Si el ITEVI es básicamente una definición sobre los bienes industrializados y servicios, entonces, los bienes que no son industrializados, ¿qué pasa con eso? Ok, muy interesante la pregunta de José Miguel. Realmente el ITEVIS
se aplica sobre los bienes que son industrializados, pero los bienes que no son industrializados, es decir, que no pasan por un proceso de manufactura, no están gravados, es decir, están exentos de este impuesto. Muy bien, entonces, este es el objetivo del módulo específico del ITEVIS, del impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios. Si alguien me puede ayudar a leerlo, cualquiera, adelante. Al finalizar el módulo, los participantes serán capaces de aplicar técnicas y herramientas para el manejo del impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS, en cualquier tipo de empresa. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos acá los objetivos específicos con el cual pues, vamos a lograr el objetivo general del módulo. Entonces, aquí tenemos que explicar y analizar el contenido, los participantes estarán en capacidad de identificar los diferentes tipos de impuestos sin errores, es decir, en el transcurso de este módulo, pues van a ver cuáles son los diferentes tipos de impuestos y van a saber clasificarlos sin ningún tipo de inconveniente. Tenemos también que pues, van a tener la capacidad de definir el impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios de manera correcta, es decir, lo van a poder identificar. También tenemos que identificar los bienes y servicios exentos del ITEVIS sin dificultad, en virtud de lo que ya anteriormente mencioné con la pregunta de José Miguel. Hay bienes y servicios que no están grabados con el ITEVIS, es decir, que están exentos. En este módulo también lo vamos a conocer. Entonces también, ya por otra parte, tenemos también el objetivo específico, realizar el llenado del formulario de la declaración jurada mensual del ITEVIS, IT1, sin errores. Muy bien, entonces, aquí tenemos el contenido del módulo de ITEVIS, donde se desglosan 4 puntos específicos. El primero, tipo de impuesto; el segundo, que es el ITEVIS; el tercero, cuáles son los bienes y servicios exentos; y el cuarto, declaración jurada mensual del ITEVIS, que el formulario se conoce como IT1. Entonces, impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS. Antes de entrar a fondo en lo que respecta a lo que es el ITEVIS, es importante tener estos puntos que son de manera general ante los impuestos. Lo primero es el código tributario, es decir, las leyes que regulan lo correspondiente al impuesto, se inició con la promulgación de la ley 11-92, es decir, tiene ya casi 30 años el sistema tributario que actualmente está en la República Dominicana, porque fue en el año 1992 y esa es la ley que lo crea. De ahí para acá, en el transcurso del tiempo, se han venido dando ciertas reformas, pero de igual manera, esta fue la ley que lo creó. Entonces, otro de los aspectos importantes a tomar en cuenta es cuál es la definición de impuesto. Tenemos acá que es la cantidad de dinero o especie que por ley deben pagar los ciudadanos para contribuir con el Estado en el sostenimiento del gasto público. Es decir, los impuestos, de manera resumida, de manera específica, son los ingresos del Estado. Cada decisión que toma el gobierno, sea en materia de salud, sea en materia de infraestructura, sea en materia de educación, tiene un costo. Y quienes financian eso son los ciudadanos. Entonces, por otra parte, tenemos lo que es el término contribuyente. Dice que es aquella persona física o jurídica obligada al pago de los tributos establecidos por leyes para el sostenimiento del Estado, sea de manera directa o indirecta. Y eso lo vamos a ver más adelante. Los contribuyentes son los que pagan los impuestos. Simple y llanamente. Ahora bien, hay un punto muy importante que dice de manera directa o de manera indirecta. Hay varios impuestos que se trabajan en el Código Tributario y algunos son directos, algunos son indirectos. Entonces, el siguiente punto, tenemos lo que es la tasa. ¿Quién me puede ayudar a leer la definición? Muy bien, gracias. Tasa es el tributo exigible por la presentación efectiva o potencial de un servicio industrializado hacia el contribuyente. Individualizado. Ok. La tasa básicamente es lo que representa la proporción de impuestos que vamos a pagar, es decir, el precio del impuesto que nosotros vamos a pagar. Es lo que nos define, nos delimita la parte que tenemos que pagar. Entonces, tenemos una parte muy importante que es el RNC, Registro Nacional del Contribuyente. ¿Qué es el RNC? El RNC
RNC es el número ante el organismo fiscalizador, que es el gobierno, con el cual podemos presentar nuestros impuestos y pagarlo. El RNC viene dado de dos tipos. Uno que es como persona física, de manera individual, la cédula de cada uno es nuestro RNC ante impuestos internos. Ahora bien, el de las empresas ya le asignan uno específico, que consta de 11 dígitos. Entonces, tenemos por otra parte lo que es el NCF, que es el número de comprobante fiscal. El número de comprobante fiscal es el número que se le asigna a cada factura de gasto, cada factura de venta, para poderlo registrar ante la Dirección General de Impuestos Internos, que es el organismo fiscalizador. Entonces, acá vamos a ver lo que es la clasificación de los impuestos. Más adelante más atrás mencionaba que los impuestos se pueden dividir en impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Quién me ayuda con la primera definición? Por favor. Directos son aquellos impuestos que recaen directamente sobre las personas o empresas, gravando sus ingresos o sus propiedades. Ok. ¿Quién me ayuda con la segunda definición? José Miguel. Indirectos son aquellos que recaen sobre los bienes y servicios y por ende afectan indirectamente el ingreso del consumidor o del productor. Ok, muy bien. Ingresos directos e ingresos indirectos. Vimos que los ingresos directos recaen directamente sobre los ingresos de las personas y los impuestos indirectos recaen sobre los bienes o los servicios. ¿Dónde está el elemento diferenciador aquí entre estos dos aspectos? Los impuestos directos, si yo gano 100,000 pesos, yo pago más impuestos que una persona que gana 50,000. Es decir, la proporción que pago de ITEVIS va en función de lo que gano, pero el indirecto no, porque se aplica sobre un bien o servicio independientemente de mis ingresos. Si yo compro ahora mismo un producto que está grabado con un impuesto indirecto, yo pago la misma proporción de impuestos que una persona que gane más o menos ingresos que yo, gane más o menos dinero que yo. Entonces, aquí tenemos una clasificación de los impuestos que se manejan en la legislación de la República Dominicana, que pueden ser internos o pueden ser externos. Los externos corresponden a lo que es el comercio exterior, que viene dado por operaciones de importación y exportación. El organismo que regula los impuestos externos es aduanas, la Dirección General de Aduanas. Entonces, los impuestos internos, que son los que se clasifican en directos o indirectos, los regula la Dirección General de Impuestos. Aquí en esta clasificación tenemos de manera específica los impuestos que se dan en el Código Tributario de la República Dominicana y su clasificación. Aquí tenemos el impuesto sobre la renta, el impuesto del patrimonio inmobiliario y el impuesto a los activos. Estos impuestos pertenecen a la clasificación de directos. Y los indirectos tenemos que es el ITEVIS, el impuesto selectivo al consumo y la tesorería de la seguridad social. Puntualizo aquí el ITEVIS porque es el tema en cuestión, el del módulo. Y aquí podemos ver que el ITEVIS forma parte de los ingresos indirectos, es decir, que se aplican sobre los bienes o servicios. Muy bien, entonces, dicho esto, es importante aquí esta pregunta: ¿qué es el ITEVIS? ¿Qué es el ITEVIS? Que es el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios. Entonces tenemos que es un impuesto general al consumo tipo valor agregado que se aplica a la transferencia e importación de bienes industrializados, así como a la prestación de servicios. Es decir, este tipo de impuesto no está limitado solamente a los bienes, sino que también a los servicios, a ciertos servicios. Tenemos que en otros países el ITEVIS es mejor conocido como el IVA, impuesto al valor agregado. Así es más comúnmente conocido en otros países. Entonces, ¿quiénes pagan el ITEVIS? Anteriormente mencioné que los contribuyentes pueden clasificarse en dos partes, en dos grupos, que son personas físicas, que son personas jurídicas. ¿Cuáles son las personas físicas? Las personas que son independientes, los profesionales liberales, una persona que constituya una unidad económica, social y jurídica de una sola persona. Ahora bien, ¿cuáles son las personas jurídicas? Las personas jurídicas son las empresas socialmente constituidas que la componen dos o más personas. Entonces, ¿cuál es la tasa que paga el impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios? Es decir, el ITEVIS. Esta es una parte muy importante. La tasa que se paga por el ITEVIS es de un 18% y una tasa reducida de un 16% para los productos que aquí tenemos presentes, que es el yogur, la mantequilla, café, grasas animales o vegetales comestibles,
azúcares, cacao, chocolate. Ahora bien, ¿por qué razón se paga por estos productos en específico una tasa menor que el resto de los productos? Es por una razón elemental. Estos productos, a pesar de que sean productos que pasan por un proceso de manufactura, se consideran de primera necesidad. Por eso el impuesto, la tasa del impuesto es menor para que afecte en menor medida los ingresos de una familia. Entonces, una parte muy importante acá, tenemos lo que es la fecha de presentación y pago del ITEVIS. Tenemos que la fecha límite de presentación son los días 15 de cada mes y la fecha límite de pago los días 20. Esto constituye que todas las operaciones correspondientes al ITEVIS que se dan en un mes, vamos a poner como ejemplo el mes de enero, tienen como fecha límite para la presentación el día 15 de febrero y fecha límite de pago el día 20. Entonces, ¿cómo se presenta el ITEVIS ante la Dirección General de Impuestos Internos? Se presenta a través de 3 formularios. Primero, el formulario 606, que es el formulario que incluye todos los gastos del contribuyente, sea persona física o jurídica. También, luego se llena lo que es el formulario 606, que constituye todos los ingresos del contribuyente, y luego el formulario IT1, que es la declaración del ITEVIS, que es donde contrasta el formulario 606 y el formulario 607, y es el que nos determina cuál es el monto a pagar de ITEVIS correspondiente a ese mes. Entonces, aquí le voy a presentar un ejemplo de lo que es el formulario 606. También tenemos acá, podemos visualizar lo que es el formulario 607, donde acá colocamos los datos correspondientes a la empresa que se va a reportar, y acá el conglomerado ya de datos que se van a reportar de acuerdo a las facturas. Acá también tenemos lo que es el ejemplo del formulario IT1. Entonces, dicho esto, quiero saber si alguno de ustedes tiene ya alguna pregunta sobre el tema. Muy bien, adelante, José Miguel. Bien, usted había mencionado anteriormente que el ITEVIS tiene una fecha límite de pago, que son los días 20. Muy bien. Entonces, ¿existe alguna razón específica por la cual el ITEVIS se tiene que pagar en esa fecha o no se puede hacer en otra fecha? Sí, hay una razón en específico. Entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien aquí de los participantes que ha trabajado en alguna empresa del Estado? Sí, yo duré 3 años trabajando en el Ayuntamiento de Santiago. Ok. Y una preguntita, Vanessa. ¿Cuál era la fecha de pago del sueldo en la entidad donde usted trabajó? Normalmente era entre el día 25 y 28 de cada mes. Ok, muy bien. Muchas gracias. Vanessa dijo algo muy interesante. Ella dice que el sueldo de la empresa donde ella laboró, la empresa estatal, pagaban entre los días 25 y los días 28 de cada mes. Ahí está la razón de por qué la fecha límite de pago del ITEVIS son los días 20. ¿Por qué? Porque este impuesto, como constituye una fuente de ingresos para el gobierno de manera corriente, con la recaudación de este impuesto es que se utiliza para el gasto corriente, dentro de ellos el pago de los sueldos de los empleados públicos. ¿Alguien más? ¿Sí? Sí, la tasa de IVA en otros países es igual a la de la República Dominicana. No. Realmente la tasa del impuesto al valor agregado en otros países es diferente a la República Dominicana. Realmente en la región la media de la tasa del IVA anda por un 9%. Nosotros estamos por encima de ahí. La más bajita la tiene Panamá, tiene una tasa de un 7%, y la más alta Uruguay, tiene un 22%. De manera global, la media de la tasa de IVA es de un 15%. La más alta es la de Hungría, un 27%. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una breve prueba sobre los contenidos que ya hemos desarrollado hasta ahora. Por aquí. Bien. Vamos a darle un momentito ahí para que lo complete. Por favor, ya. ¿Listo ahí? Muy bien.
vamos a ir revisando los puntos de la prueba. Vamos a iniciar con la primera, que es de selección múltiple. Dice, la ley que crea el Código Tributario Dominicano, que establece el proceso legal administrativo del sistema tributario que se aplica en el país relacionado con los impuestos internos, tenemos 4 opciones. Dice la A, la ley 821-27, dice la B, la ley 301-64, dice la C, la ley 11-92 y dice la D, ley 42-01. ¿Quién me puede responder la pregunta? Adelante. La ley 11-92. Muy bien, eso es correcto. Entonces, tenemos la segunda pregunta. Dice acá, es un impuesto general al consumo tipo valor agregado que se aplica a la transferencia e importación de bienes industrializados, así como a la prestación de servicios. Tenemos 4 opciones. Tenemos que la A, impuesto sobre la renta, la B, impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios. Tenemos la C, impuesto selectivo al consumo, y la D, impuesto al patrimonio inmobiliario. ¿Quién me puede adelantar? La B, el ITEVIS, impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos al punto de completa. Tenemos que el primer acápite dice, es el tipo de impuesto que recae directamente sobre las personas o empresas, gravando sus ingresos o sus propiedades. Adelante, Mirela. El impuesto directo. Excelente, impuesto directo, muy bien. Entonces, tenemos acá la capítulo 2 del completa, dice, es el tributo exigible por la prestación efectiva o potencial de un servicio individualizado hacia el contribuyente. Muy bien. Tasa. Es la tasa, es correcto, la tasa, el precio del impuesto. Entonces, el acápite 3, último acápite, dice, es aquella persona física o jurídica obligada al pago de los tributos establecidos por leyes para el sostenimiento del Estado, sea de manera directa o de manera indirecta. Muy bien. Contribuyente. Ok, el contribuyente, eso es correcto, el que paga los impuestos. Muy bien. Entonces, ahora bien, quiero que quien guste, levantando la mano, alguien que me pueda resumir lo que ya vimos en el transcurso de este módulo. Ok, adelante, José Miguel. Bien, entonces se inició el módulo con los aspectos generales sobre los impuestos, la clasificación de los impuestos, y luego vimos la definición del impuesto de transferencia de bienes industrializados, el ITEVIS, cuál tasa se paga el ITEVIS, la fecha de presentación, el pago de ITEVIS y los formularios que se deben utilizar en el mismo para reportar el ITEVIS mensualmente. Excelente, muchas gracias, José Miguel. Entonces, viéndolo a modo de síntesis, lo que ya hemos trabajado en el módulo, vimos exactamente cuál es la definición de impuestos, vimos lo que corresponde a lo que es la definición de contribuyente, la definición de tasa, vimos también la clasificación entre los impuestos, directos e indirectos, vimos también la definición de lo que es el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, vimos también cuál es la tasa que se paga, también cómo se compara, tomando como referencia el sistema de impuestos en otros países. También vimos la fecha límite de presentación y pago del ITEVIS y también vimos ya un ejemplo de los formularios que se utilizan para hacer la declaración correspondiente al ITEVIS. Entonces, vamos a evaluar el objetivo general del módulo. Dice que al finalizar el módulo los participantes serán capaces de aplicar técnicas y herramientas para el manejo del impuesto sobre transferencia de bienes industrializados y servicios en cualquier tipo de empresa. Entonces mi pregunta es, ¿se alcanzó nuestro objetivo? Y en caso de ser así, ¿por qué? Adelante, Miriam. Entiendo que sí, que se alcanzó el objetivo, porque ya puede aplicar lo aprendido para manejar el ITEVIS en la empresa donde labora. Ok, excelente, muchas gracias. Entonces, aquí le vamos a presentar lo que es el módulo que estaremos trabajando la próxima semana, módulo 2, que corresponde al impuesto sobre la renta, que es un impuesto de tipo directo que se aplica directamente sobre los ingresos de los contribuyentes. Entonces, vamos a ver de manera resumida lo que ya hemos visto en este curso. ¿Quién me puede ayudar? Adelante, Andy. En primer lugar, iniciamos con la presentación grupal, luego iniciamos con el módulo de ITEVIS,
donde aprendimos los aspectos más importantes del ITEVIS. Más adelante continuamos con el módulo 2, que trata acerca del impuesto sobre la renta. Y por último, se impartió el módulo 3, el cual se trata del impuesto selectivo al consumo. Excelente, muchas gracias. Ok, viendo ya a modo de síntesis lo tratado en el curso, en lo correspondiente a los 3 módulos, pudimos ver cuáles son las particularidades de cada tipo de impuesto tratado, del ITEVIS, del impuesto selectivo al consumo y del impuesto sobre la renta. Vimos exactamente cuáles son las particularidades en base a las personas físicas y en base a las personas jurídicas, ya que hay elementos que diferencian. Vimos también las tasas que se aplican en cada impuesto. Vimos también que hay impuestos que son transferibles, que son los impuestos indirectos, y vimos impuestos que no son transferibles. No hay manera de transferirlo porque están ligados de manera individual en cada contribuyente. Vimos también sobre cuáles bienes y servicios, sobre cuál rubro se aplica exactamente el ITEVIS y de manera general en qué contribuye al país la aplicación de estos impuestos. Vamos a ver, entonces vamos a evaluar los acuerdos de sana convivencia y quiero saber acá si consideran que se cumplieron y en el caso de por qué. Muy bien, adelante Will. Entiendo que sí, porque los compañeros siempre levantaron la mano cuando deseaban intervenir. Ok, muy bien, ¿sí vas? Sí, porque no usamos el celular en el aula. Ok, excelente, muy bien. Entonces, vamos a evaluar las expectativas de cada quien. Quiero saber si se cumplieron y por qué. Muy bien, Milet. Entiendo que sí, porque al inicio del curso mi expectativa era poder aumentar mis conocimientos y entiendo que luego de la clase aumentaron bastante, entonces sí, se cumplió la expectativa. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ¿cuál es la utilidad del tema que vimos acá? ¿Quién me puede ayudar ahí? La utilidad del tema en cuestión. Muy bien, adelante Vanessa. Yo pienso que este tema es muy útil, ya que día a día nos relacionamos con todo esto de los impuestos y es muy importante que estemos al tanto y lo sepamos manejar. Excelente, muchas gracias. Entonces, vamos a evaluar lo que es el objetivo del curso. Tenemos que al finalizar el curso de manejador de contabilidad fiscal, los participantes estarán en capacidad de aplicar los conocimientos de contabilidad a nivel tributario en cualquier empresa de acuerdo a los normativos legales vigentes. Quiero saber si estos objetivos consideran que se logró y en caso de ser así, ¿por qué? Adelante. Si se alcanzó, porque ya sé cómo manejar la contabilidad fiscal en cualquier empresa que se desempeñe. Muy bien, excelente, muchas gracias. Entonces ya, dando término al curso, quiero terminar con una frase del famoso físico, autor de la relatividad, Albert Einstein, que dice: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la fuerza de voluntad. Hasta aquí nuestro curso, muchas gracias a todos por su atención. Gracias a ustedes.